¿Cómo están todos? Bueno, estamos estudiando el libro de Yoná y 2 puntos. Punto número 1, analizarlo. Tenemos bastantes preguntas y lo vamos a ir estudiando a lo largo de estos días hasta Yom Kippur. Hoy quisimos avanzar bastante en el primer capítulo donde están las primeras o las principales preguntas. Segundo punto. Estamos aquí en el patio, así que hay un poco de viento. Si hay preguntas de otro tipo, preguntas y respuestas, eso le puse así por si a veces no tenemos tiempo y tienen muchas preguntas. Entonces, ahora que no estoy dando la clase a un grupo, sino a la gente del canal, si alguien tiene alguna pregunta, me hace. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar primero por el tema de Yoná. Y ya estuvimos estudiando hoy, hace 2 horitas, la grandeza de Yoná. No, la grandeza de Yoná todavía no vimos. Vimos por qué lo manda Shema Yoná a una ciudad muy grande, muy famosa, donde la promiscuidad ya era muy grande, no se podía soportar. Dios decide destruirlos a menos que hagan teshuvá. Y Yoná se escapa, y eso no se entiende. Como Yoná se puede intentar escapar de Dios, es imposible escaparse de Dios. Está claro que se quiere escapar de Israel. Y llegamos al capítulo 1, versículo 3. Leo. Vayered Yafo Baimsaonia, Batarshish Baiten Sejara Vayered Va Lavo Imaem Tarshish Milifnei Hashem. Yoná descendió al puerto de Yafo y encontró allí un barco que iba a Tarshish. Pagó por el barco y descendió a él para ir con ellos a Tarshish y alejarse de la presencia del Eterno. Bueno, hoy cuando estuvimos estudiando, explicamos que Yoná rechaza la misión divina de anunciar la destrucción de Nínive y planeó escaparse a Tarshish, una ciudad portuaria en la península ibérica. Dijimos, el lugar más alejado, el fin del mundo, lo que sería en ese entonces lo más alejado que había de Israel. Probablemente el destino más lejano que pudo encontrar. Hoy vamos a continuar ahora con la descripción del escape de Yoná y también comenzaremos a analizar por qué Yoná quiere huir de la misión que Dios le encomendó. Exactamente, por qué Dios no quiere salvar a Nínive. Bueno, Yoná en Tel Aviv. Tel Aviv, no existía Tel Aviv. Yoná llegó hasta el puerto de Yafo, el puerto de Yafo. En hebreo moderno, Yafo, perteneciente hoy al municipio de Tel Aviv. Yafo fue por siglos el puerto más importante de Israel. Todo el comercio marítimo pasaba por Yafo. El rey Shlomo, por ejemplo, trajo vía Yafo la madera del Líbano que se usó para nada más y nada menos que la construcción del primer Bet HaMikdash. Lo tenemos en Divrei Hayamim, capítulo 2, ¿está bien? Pasuk 15, ahí nos habla de la madera que trae, ¿está bien? En el moderno Yafo hay algunas cosas que nos recuerdan la historia de Yoná. Por ejemplo, hay una calle que desciende hacia el puerto, ¿está bien?, de Yafo y se llama Yoná Anabí, el profeta Yoná. Una vez en el puerto, el profeta Yoná encontró una embarcación que se dirigía a Tarshish. Probablemente un barco fenicio, ya que ellos eran los grandes navegantes de la época. El texto nos indica que Yoná pagó por la embarcación en lugar de decir que pagó por su propio pasaje. ¿Por qué dice pagó por la embarcación? Decir, pagó el pasaje, pagó por la embarcación. Los sabios observaron que en su prisa por escapar, Yoná desembolsó una exorbitante suma de dinero y contrató a la embarcación de forma privada, como diciendo, vamos, cuanto antes. Él lo único que quería es escaparse. Este detalle nos invita a preguntarnos una vez más, ¿por qué Yoná quiso escapar de su misión? Dejemos en claro que, como es habitual, el texto bíblico no revela la razón de la conducta de los protagonistas. El texto deja ese tema para que lo exploremos por nuestra cuenta y así aprendamos las lecciones correspondientes. Conozco por ahora, dice el rabio Sefitón,
4 posibles respuestas. Todas tienen algo en común. Yoná trató equivocadamente de escapar. O sea, todas dicen que Yoná no estuvo bien en querer escapar. Y al final, Dios le enseñó una importante lección. Las primeras 3 respuestas que yo conozco presentan cada una posible razón por la cual Yoná escapó. Pero creo que para entender, por ejemplo, por qué el libro de Yoná se lee en Yom Kippur, es decir, por qué nuestros sabios, los Jajamim, eligieron la historia de Yoná como el texto que nos debe inspirar al arrepentimiento en el día del perdón, porque es el texto que habla de arrepentimiento, ¿no? Al fin y al cabo toda esa ciudad se arrepintió, y lo leemos antes de Neilá, en el punto cúspide de Yom Kippur, del día del perdón. Para eso, dice Rab, necesitamos más. La última respuesta de las 4, que tiene que ver con la dinámica entre arrepentimiento e impunidad, creo que resuelve plenamente este interrogante y todavía algunos más. Pero esta respuesta, por la cual, dice el Rab, me inclino, tendrá que quedar en lista de espera, ya que primero tenemos que conocer un poco más y mejor el libro de Yoná. Y de a poco ir descubriendo la forma de pensar de este profeta. Porque para meternos en el libro tenemos que entender qué pasa por la cabeza de Yoná. Porque no tiene ningún sentido que una persona tenga profecía y de repente no quiera hacerlo. Si la profecía obliga, o vos llegaste a esa verdad te compromete. ¿De qué significa que se quiere escapar? Van a escuchar, si Dios quiere, la última respuesta, pero primero vamos a dar las respuestas más fáciles o más clásicas. 3 posibles respuestas basadas en los Jajamim que presentaré brevemente y con mis propias palabras. 3 posibles respuestas de por qué Yoná se escape. No dijimos que sea la más profunda. La más profunda es la cuarta, que nos va a llevar tiempo para aclararla. Primero vamos a ver las 3 respuestas clásicas que dan. Y después ustedes digan si los convence o no. La primera. Yoná temía por su vida. Vamos a ver. Los profetas en general se sentían en un callejón sin salida. Tenían que advertir al pueblo, generalmente al pueblo judío, que una tragedia se avecinaba. Pero si Dios decidía perdonar al pueblo, el profeta quedaría expuesto como un profeta falso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que él dijo no se cumplió. Los Jajamim me explican que esto ya le había ocurrido a Yoná cuando profetizó en el reinado de Israel. O sea, los Jajamim dicen que eso ya le había pasado a él y por eso tenía miedo después. Ahora Yoná supone que algo similar va a ocurrir en Nínive. Esta respuesta la trae el Midrash Tanjumá, Vaikra 8. Pero allí en una ciudad donde él es extranjero, podría costarle la vida. O sea, en el pueblo de Israel cuando fue y al final a Israel a lo mejor hizo Teshuvá y entonces no se cumplió lo que él dijo, entonces dijo, lo pueden ver como profeta falso, pero no era tan grave. Pero ahora que va a ir a un pueblo no judío y ahí lo van a ver a lo mejor como un profeta falso, ahí se está arriesgando la vida. O sea, va a decir, mirá, todo eso no se cumplió, no sé. Según esta opinión, al Shema al final le enseña a Yoná que salvar la vida de los habitantes de Nínive es más importante que salvar su propia vida. ¿Pero por qué no podría ir? Porque querría salvar su propia vida. Bueno, esta es la primera respuesta. No sé si contesta todas las preguntas, porque si es así, que él quiere salvar la vida, está bien. Entonces, ¿por qué se tira cuando va al barco? Ahora vamos a ver, y se tira a dormir y hay una tempestad? No vemos como que él tenga miedo de morir, parece como que está condenado, ¿no? Entonces, si él tendría miedo de salvar, bueno, pero esta es la respuesta, ¿entendieron? Y diría, ¿qué? ¿Vos querés salvar tu vida? Primero, más importante, acá hay más de 300.000 habitantes, un montón. Entonces, esa sería la enseñanza, es una respuesta posible. Segunda respuesta. Según Abarbanel, otro comentarista, explica que Yoná no quería salvar a los asirios, que al final terminaron arrasando la ciudad de Shomrón, matando a miles de judíos, destruyendo el reinado de Israel en el año 722 antes de la era común, y exiliando a las 10 tribus. O sea, ¿por qué Yoná no querría ir? Porque Yoná dice, estos van a hacer teshuvá, después Dios los va a perdonar y no merecen, porque en el futuro van a ser unos malvados y van a destruir a Israel. Entonces, ¿por qué tengo que ir darle la posibilidad de que hagan teshuvá?
Tratar de salvar a Nínive, la capital de Asiria, sería como si un judío hoy ayudara a preservar el régimen extremista iraní que ha declarado públicamente su intención de borrar del mapa al Estado de Israel. Claro, ¿quién querría salvar a estos que nos quieren destruir completamente? No tiene ningún sentido. Bueno, entonces Yoná por eso no quiere ir a Nínive, porque no quiere salvar a estos archi super enemigos de Israel. ¿Tiene sentido? Esta segunda respuesta tendría sentido. Igual habría que ver si contesta las preguntas del libro. Porque después va a estar la pregunta, bueno, se escapa. Y después de lo del barco, vuelve. Y después dice, por eso yo no... No, eso hay que entender. Bueno, todavía no vimos todo el libro. Tercera explicación que dan. Yoná teme por la reputación del pueblo judío. ¿Qué quiere decir? El Talmud de Yerushalmi, Sanedrín 11.5, explica que Yoná sabía que los pueblos idólatras eran influenciables y fáciles de convencer. Dice, Yoná sabía que ellos los podían convencer para que hagan teshuvá y que seguramente rectificarían sus malas acciones de inmediato. Esta facilidad para transformar la conducta de un día para otro puede ser el resultado de la naturaleza de la cultura pagana. Porque los pueblos idólatras estaban acostumbrados a seguir los dictados cambiantes de sus magos y brujos, quienes usaban la intimidación y la ignorancia de la gente para manipular a la masa con facilidad. O sea, Yoná dice, este pueblo es muy fácil que este pueblo quieran hacer teshuvá. Y bueno, ¿y qué tendría de malo? Tendría que estar contento, ¿no? No, ¿por qué no? Un pueblo o un individuo vulnerable a la superstición, ella dice, pero porque ellos eran supersticiosos y tenían miedo, entonces un día piensan así y otro día dicen, no, si no les va a pasar esto, enseguida hacen teshuvá. Está listo para hacer lo que sea necesario por miedo a un presagio. Yoná estaba convencido que Nínive, su anuncio acerca de la destrucción de la ciudad, sería procesado vía superstición y sería aceptado inmediatamente por sus habitantes. Lo que al final ocurrió. Yoná pensó que el arrepentimiento de los habitantes de Nínive sería un terrible precedente para los judíos del reino de Israel. O sea, dice, entonces ahora Nínive va a quedar bien porque va a hacer teshuvá y eso va a dejar mal parado a los yudim, porque los yudim muchas veces va el profeta, le dice que hagan teshuvá y ellos no hacen teshuvá. Entonces, ¿por qué Yoná no querría ir? Yoná no querría ir porque no querría que los judíos queden mal. En ese entonces los yudim se encontraban en un estado espiritual bajo. Practicaban la idolatría porque se habían asimilado. ¿Se acuerdan que los reyes de Israel se portaban mal? Dijimos, la reina Isabel importó la idolatría del Baal. Practicaban la idolatría, transgredían la Torah, no era fácil convencerlos. No eran supersticiosos y volubles como esos pueblos. El yudim, para mal y para bien, somos un pueblo de dura cerviz, ¿no? Cabeza dura. Las advertencias de los profetas eran vistas más como presagios que como profecías. Y por lo tanto, eran ignoradas por los yudim. Los profetas no lograban ser escuchados. Los sabios opinaron que esta pudo haber sido la razón por la cual Yoná escapó de la misión divina, para que el inminente arrepentimiento de Nínive no dejara en evidencia el rechazo del pueblo judío a escuchar a sus profetas y cambiar sus malos hábitos. Bueno, tenemos estas respuestas, obvio que no son las más profundas, porque la más profunda es la que queremos decir, pero son respuestas que dan los sabios de Israel. Una, que Yoná temía por su vida, porque va a un pueblo no yudí, y qué van a hacer, y van a ver que después a lo mejor hacen teshuvá y es mentiroso y a lo mejor lo matan. La segunda, que no quería salvar a los enemigos de Israel, porque se portan muy mal con nosotros, ¿por qué salvarlos? Tiene lógica, ¿no? La tercera, que no quería que a Israel quede mal, porque ellos van a hacer teshuvá, pero rápida, y porque son supersticiosos, pero a Israel no hace teshuvá, entonces a Israel queda mal. No sé si la respuesta convencería, porque bueno, está bien. Y Yoná no quiere que Israel, pero si él va, avisa y el pueblo hace teshuvá, está perfecto, por lo menos en teshuvá. Que tengo que pensar para que no quede mal a Israel. No sé por qué. Por eso digo, no sé si sería tan convincente esta respuesta. Pero son tres respuestas que se dan. Obvio que queremos llegar a la cuarta, que es la más profunda. Tenemos... Bueno, vamos a seguir un punto más, y después vamos a un cortecito. Dice así.
Llego al versículo 4. Veayem etil ruach gedolá el ayam, vaisar gedolá vayam, veanía hishab leishaber. Versículo 4, capítulo 1, Sefer, libro de Yonah. Y Dios envió un poderoso viento al mar. Y se transformó en una gran tormenta. Y la embarcación estaba por colapsar. Previamente explicamos que Yonah trató de escapar del llamado divino, profecía, huyendo de la tierra de Israel, el único lugar donde Dios se comunica con su profeta, según una respuesta que trajimos en los primeros artículos. O sea, escaparse de Israel era escaparse de la profecía. Como que en Israel era más fácil o más factible entrar en profecía. Y él tiene una profecía que le está diciendo lo que tiene que hacer y él se está escapando. O sea, no hay escaparse de Dios. Sería como escaparse de eso que Dios le está poniendo en la mente que tiene que hacer, o lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Por qué se escaparía? No lo explicamos, porque no tiene ningún sentido. Yonah se hace a la mar, pero Dios, aunque ya no se revela a Yonah con palabras, no deja que Yonah escape de su misión. Los sabios notaron que uno de los instrumentos más comunes con los cuales Dios interviene en la naturaleza es el viento. El viento sirvió como instrumento de Dios en la creación. ¿Se acuerdan? Ruach Elohim, Merajefet al Peneamaim, en el versículo 2 de la creación está el Ruach Elohim, el viento fuertes. En las plagas mandó muchos vientos, está bien, trajo las langostas, trajo otra cosa, un montón de vientos que mandó, abrió las aguas del Yam Suf, del Mar Rojo, en la apertura del Mar Rojo. Como dijo el rey David, el poderoso viento que obedece a la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Buenísimo. El poderoso viento que obedece a la palabra de Dios. Dios hace muchas veces cosas a través del viento. Y así lo reconocemos en la Midá, cuando alabamos a Hashem, que hace soplar el viento para producir la lluvia. Claro, el viento trae las nubes y así tienen las lluvias. En nuestro caso, Hashem envía su viento, que produce una tormenta que azota el barco en el que está Yonah. La pregunta es, ¿cómo reacciona Yonah ante la insistencia, la urgencia del llamado divino? ¿Retoma su misión? ¿Intenta Yonah alguna otra forma de escapar? Pasuk 5. Vairu amalachim vaisaku ishel Eloav. Vayatilu et akelim asher baonía. El ayam le aquel me alem. Beyonah yarad el yerketea sefina. Vaishkav vairadem. Traducción. Los marineros temieron por sus vidas, claro, se estaba una tempestad, se van a hundir. Cada uno le rogaba a sus dioses, vemos que eran idólatras, y arrojaban la carga del mar para aliviar el peso del barco. Yonah, sin embargo, descendió al fondo de la nave, se acostó y se sumió en un profundo sueño. Los marineros reconocen inmediatamente la intervención divina y actúan perfectamente bien. O sea, en lo que ellos creen, rezan y hacen lo humanamente posible para salvar el barco. Y también tratan de volver a la costa, arrojando el valioso cargamento al mar. Está bien, para que no haya tanto peso. Algo que se hacía solo cuando ya no quedaba otra opción, porque nadie quiere perder sus bienes. El mayor peligro para el barco en una tormenta es que se hundiera por el peso del agua de lluvia, y especialmente el agua del mar que llega de las feroces olas. ¿Y qué hizo Yonah mientras todos rezaban? Esperamos, Yonah es el profeta, es el máximo, está con Dios, ¿no? Increíblemente, mientras cundía el pánico, Yonah descendió al fondo del barco, ahora vacío de mercancía, se acostó y se quedó profundamente dormido. La reacción de Yonah da para escribir todo un libro de psicología. Esta frase está linda. Da para escribir todo un libro de psicología. Digamos brevemente que Yonah no reacciona con indiferencia hacia la tormenta. Sabe que Dios lo está llamando y que Dios lo está buscando. La acción de Yonah es deliberada. Intenta una vez más y ahora de una forma desesperada escapar de la misión divina. Ya no sabe cómo escapar. Y la única escapismo es irte a dormir. Te vas a dormir, no pensás. No pienso porque esto me está... Está bien, le come el bocho. Le está diciendo algo y él no. No tenemos por qué todavía, ¿eh? Es profundo por qué. ¿Y cómo lo hace? Los sabios observaron que el texto bíblico usa 3 veces seguidas la palabra Vayeret. 3 veces, que significa y descendió. ¿Para qué decir y descendió? Y después, y descendió, y después, y descendió. Este descenso no es un descenso solamente físico, es un descenso mental.
No es un descenso que lleva a un pensamiento más profundo, es un descenso que lleva a dejar de pensar, lo contrario, un perfecto escape mental. De una manera brillante y bellísima, por el juego de palabras en hebreo, el texto bíblico lo describe así. Vayered, 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 Vairadem. Yoná descendió, sigue, puntos suspensivos. Y descendió, puntos suspensivos. Y descendió hasta que se quedó profundamente dormido. ¿Ven? El descender, 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 lo dejó dormido. Esta última palabra hebrea, Vairadem, describe un estado profundo de sueño. En psicología, ondas cerebrales delta. En hebreo moderno se usa la palabra ardamá para decir anestesia. O sea, es un dormir profundo. Queremos dormir. En el cual perdemos la conciencia. A diferencia de la palabra hebrea, baishan, que es un estado de sueño más superficial, para Yoná, en medio del mar, la única forma, la única manera de alejarse de Dios es dejar de pensar en Él y dejar de pensar en su llamado. Desactivar la mente, entregándose al sueño. Creo que todos tenemos algo de Yoná, ¿no? Es verdad, perdón que veo que el directo no está tan online claro, pero igual todo esto queda grabado, así que después pueden ver la clase en lleno, espero, está bien. Para Yoná en medio de la mar, la única manera de alejarse de Dios es dejar de pensar en Él y dejar de pensar en el llamado de Dios. Desactivar la mente, entregándose al sueño. Creo que todos tenemos algo de Yoná, en cierta manera a veces no, nos desconectamos. A veces por innumerables motivos nos escapamos de la misión divina, huimos de la búsqueda del sentido de nuestra vida. Como dice Víctor Frankl, ponerse a dormir es la forma más inocente de escapar de la realidad, de la responsabilidad y de Dios. Hay formas más profundas o más modernas de escapar de la pregunta existencial. Algunos se emborrachan, otros se drogan, otros se entregan a un sinnúmero de entretenimientos y distracciones modernas para mantener nuestra mente en blanco y escapar así la pregunta más importante que debemos hacernos. Hacemos muchos esfuerzos inconscientes para ignorar el llamado de Dios o para ignorar el llamado de la Torá. Cuando hacemos esto, repetimos en cierta manera la conducta de Yoná. O sea, para que vean que esto de Yoná no es algo, Yoná, un profeta, nada que ver conmigo. No. Lo podemos traer en pequeño o en ejemplo como cosas que nosotros también hacemos. Al llegar al fondo del barca, Yoná también arriba al final de su escape. Más que eso, no se puede escapar. Al parecer más bajo, ya no se puede llegar. Aparentemente acá Yoná tocó fondo. Y de acá en más va a empezarse a elevarse. Pero después va a haber al final, en otro capítulo que va a ser ¿qué? Y vamos a tener que contestar. Pero aquí vamos a ver que empieza a elevarse. Bueno, les mando muchos, pero muchos saludos. Y seguiremos estudiando. Sé que hoy se ve que el wifi no está funcionando bien, pero la clase se grabó, queda toda grabada, así que ahora las pueden ver todos. Después si tenemos más, si el contacto es mejor, a ver si podemos hacer una clase de preguntas y respuestas. Intenté, pero no pude.